Buenas noches a todos Buenas noches, Yolanda. nuevamente. Y efectivamente es un privilegio, Monseñor, recibirle en este ciclo de formación en el que usted hoy nos acompaña con el tema de espiritualidad en el movimiento de cursillos de cristiandad. Y bueno, pues es un honor que nos acompañe y es un honor para mí recibirle a nombre de todos nosotros. Definitivamente vamos a aprender mucho con esa visión que usted tiene sobre la espiritualidad del movimiento. Muchas gracias, Monseñor. Bienvenido. Gracias, Sí, por Yolanda. favor, lo molesto si a través suyo nos ponemos en oración para dar inicio a esta charla. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y Dios de misericordia, te damos gracias en este tiempo del gozo y la alegría pascual. Ese Cristo, tu Hijo, a quien tú enviaste y que fue obediente siempre a ti, obediente hasta la cruz, se entregó y se dio hasta el extremo. Te damos gracias por este amor tan grande que tú nos has manifestado y nos sigues manifestando en Jesús. Te pedimos que nos dé la gracia para seguir caminando en este tiempo pascual y podamos llegar así a esa efusión del Espíritu que nos enviará a realizar la misión para la cual Cristo fundó su iglesia, que es evangelizar. Danos tu gracia y tu fuerza para que en todo momento nunca desmayemos en nuestro apostolado. Que San Pablo nos dé también el, ese acicate para que, teniéndole de ejemplo en su misión apostólica, nosotros también vayamos por los lugares que tú a través de tu Espíritu nos inspira que vayamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y que Él en esta noche nos ilumine a todos para que sigamos siempre remando mar adentro y ir siempre más allá, siempre más allá. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que Ruega por recurrimos a nosotros. ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por invitarme a compartir con ustedes en esta noche este tema tan apasionante y tan interesante como lo es la espiritualidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Debo decir que en mi andadura dentro del movimiento no es tan amplia, ni tan larga, ni tan grande, ni tan profunda como muchos de ustedes. Del 4 al 7 de abril del año 2019 realicé mi cursillo de cristiandad, el 874 aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y he tenido el acompañamiento de Guillermo, quien junto con él y su esposa me han ido entregando y regalando algunos libros que en su lectura me van ayudando, me han ido y me van ayudando a conocer más el movimiento y a profundizar. Por eso agradezco el que me hayan pedido el que pudiera compartir con ustedes en esta noche sobre la espiritualidad del movimiento de Cursillo, porque eso me ayuda a aprender, a conocer, a compartir. Entonces, para estas palabras que le voy a compartir, he tenido presente el libro de las ideas fundamentales, ¿verdad? Que creo que todos conocen, ideas fundamentales, y también dos libros de Su Excelencia Reverendísima, Monseñor José Ángel Sáenz Meneses. Uno de ellos se titula Los Cursillos de Cristiandad, Génesis y Teología, y otro, Peregrinos y Apóstoles. Entonces, todo lo que yo le pudiera compartir en esta noche son ideas entresacadas, un poco meditadas y plasmadas aquí por un servidor en esto que le voy a compartir. Bien, pues quisiera dividir estas palabras mías en cuatro momentos, no momentos muy amplios, muy grandes, pero el primer momento lo titulo ¿Cómo podríamos definir el término espiritualidad? Un segundo momento, distinguir espiritualidad y carisma, que aunque van de la mano, hay una distinción, porque muchas veces confundimos, cuando hablamos de espiritualidad, lo que es el carisma específico o el carisma de un movimiento, o de una congregación, de un instituto. Un tercer momento, ya teniendo una definición de espiritualidad y haciendo la distinción entre lo que es
el carisma y lo que es espiritualidad, vamos a ver dónde situamos al movimiento de Cursillos de Cristiandad, dónde se ubica. Una vez que lo situemos, vamos a identificar cuáles son los elementos, los principales elementos que identifican nuestra espiritualidad como movimiento. Aquellos elementos, aspectos principales que nos identifican y que consolidan nuestra espiritualidad de cara a nuestro accionar dentro de la iglesia. Por último, una breve conclusión y un par de preguntas que haré para que pudiésemos así compartir no solamente en este diálogo por Zoom, sino también que ustedes puedan ir mirando dentro de sus países, sus regiones y todo lo que viene a ser el movimiento de Cursillo. Pues bien, cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra espiritualidad, de seguro que lo primero que nos viene a la mente es la palabra espíritu. En la Biblia hay dos palabras que distinguen cuerpo y espíritu. El sark, que es el cuerpo, lo material, que podemos, digamos, palpar y tocar, y el ruach, que es ese soplo que vivifica, que da vida, y así es. Pero entonces, a partir de ahí, ¿cómo podríamos nosotros definir lo que es espiritualidad? Ese término, espiritualidad. ¿Cómo lo podríamos hacer? El Monseñor Meneses nos habla en su libro eh, en uno de sus libros nos dice que la espiritualidad la podemos definir como una visión global, articulada de toda la realidad, de todo cuanto existe. Es decir, es una visión global, general, de Dios, del ser humano, de las cosas creadas, del mundo, de su historia. Y toda esta visión articulada se traduce, se manifiesta en una manera concreta, coherente de vivir. Es decir, yo no puedo decir que amo a Dios y desprecio al ser humano. Yo no puedo decir que amo al ser humano y daño el medio ambiente. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, amo al prójimo y sin embargo no me no me interesan las cosas que hay en el mundo. Al contrario, nuestra responsabilidad como seres humanos y más como cristianos, como bautizados, es transformar el mundo. Entonces, la espiritualidad nos va a dar a nosotros un conocimiento, ¿verdad? Una visión general de todo cuanto existe, de todo lo creado, ¿verdad? De Dios mismo, que Dios no es creado, no tiene principio, ¿verdad? En fin, y todo eso hará que nosotros actuemos de una manera. Yo no puedo decir que soy cristiano y vivir como un pagano. Yo no puedo decir que soy cristiano y maltratar a los demás. Al contrario, Cristo nos ha invitado a que siempre y en todo momento estemos en esa disposición de ayudar, de dar, de entregarnos. Por lo tanto, la espiritualidad la podemos definir, porque repito, como esa visión global general de toda la realidad. Dios, las cosas creadas, el ser humano, el mundo, su historia, para desde ahí proceder consecuentemente. Y esta visión y esta forma de vivir no vienen al azar, sino que son suscitadas por Dios, que hace surgir los carismas y que reparte sus dones libremente. Y el fundamento de esta espiritualidad, de la espiritualidad cristiana, se apoya, se fundamenta en la revelación de Dios, que alcanza su punto más alto, su culmen en Jesucristo y en esa efusión del Espíritu Santo. Dios nos ha hablado de muchas maneras, dice San Pablo, pero en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ese su Hijo nos prometió y nos envió el Espíritu Santo. El domingo pasado en la liturgia escuchábamos que ese Jesús dio a los apóstoles esa capacidad para poder entender las escrituras, para poder comprender. Así que el fundamento, digamos, de nuestra espiritualidad cristiana está en la revelación de Dios en Cristo Jesús, en la difusión del Espíritu Santo. Ahora bien, muchas personas a veces cuando hablan de espiritualidad dicen, ay, esta persona tiene un carisma, ay, esta persona así es de esta manera, ay, esta persona así es bondadosa o tal.
En fin, son términos que a veces se conjugan, se dicen, se expresan, y ahí tendríamos nosotros que entrar, paso ya a ese segundo punto, a distinguir lo que es carisma de espiritualidad que ya hemos definido, digamos así. San Pablo nos dirá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, que el carisma es un don de Dios a la comunidad, un don de Dios. Y ese don de Dios, Él lo da, lo hace surgir como respuesta a una necesidad, y es para una tarea propia, específica. El don, el carisma que Dios da, es una respuesta a una situación, a una necesidad concreta de los hombres y de la humanidad y de la iglesia propia. Ideas fundamentales en el número 93 nos habla en este particular ampliamente. Entonces, así nosotros podemos hablar de un carisma salesiano, jesuita, franciscano, paul o vicentino, dominico, en fin. Es decir, Dios da un don a un hombre, San Vicente de Paul en este caso, nuestro fundador, y él se fija en el aspecto de Cristo evangelizador de los pobres. San Francisco de Asís se fijó en Jesucristo pobre. Eh, lo, San Ignacio de Loyola se fija en ese Jesucristo que es predicador, evangelizador, ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán se fija en ese Cristo que anuncia, que predica la buena nueva. Y así cada uno va recibiendo ese don. Es como si nosotros mirásemos todo el aspecto que hay y miramos toda la cosecha y decimos, bueno, pues esta cosecha tiene este tipo de grano, aquella tiene este tipo de otro. En fin, es un don de Dios hablar de carisma. Que nace, Dios lo suscita para dar respuesta a una necesidad. Es una tarea propia. Y el carisma se expresa mediante una espiritualidad específica. En este sentido, podemos hablar que todas las congregaciones, masculinas, femeninas, al igual que todos los movimientos y grupos apostólicos, buscan y tratan de seguir a Jesucristo y se fijan en un aspecto. Por ejemplo, Jesucristo evangelizador, Jesucristo misericordioso, Jesucristo el maestro, Jesucristo hombre de oración. En fin, es un aspecto que en quien Dios hace surgir ese carisma, lo concretiza de una manera específica. Y los diversos movimientos apostólicos buscan llevar a sus miembros a la santidad, porque de eso se trata. El carisma lleva a vivir una espiritualidad y esa espiritualidad te lleva a buscar la santidad, que es el llamado general que Dios nos ha hecho a todos. Así como nos ha llamado a la vida, nos llama a la santidad. Ya lo dijo en el Antiguo Testamento y Cristo nos lo dio en el Nuevo. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, los diversos movimientos apostólicos buscan llevar a sus miembros a la santidad y lo hacen mediante distintos aspectos, uno a través de la oración, otros a través de la contemplación, otros a través de la visita y atención a los enfermos, o como en nuestro caso, el movimiento de Cursillo de Cristiandad mediante el apostolado. Y este carisma nuestro hará que vivamos lo que es fundamental como cristianos y nos ayudará a, por un lado, a descubrir y por otro lado, a realizar la propia vocación personal. Y esa vocación a la que todos estamos llamados es a la santidad. Debemos procurar ser santos, a como dé lugar. Debemos ser santos. Siempre tender hacia más. El Señor nos ha llamado a ser ciudadanos de la Jerusalén celestial y a realizar esto fomentando el evangelio en otros grupos, allí en los lugares donde estamos, allí donde nos encontremos, debemos fomentar nuestra vocación y ese apostolado de anuncio del evangelio. De esta manera, cuando hablamos de espiritualidad cristiana, estamos hablando de una vida en el espíritu, una vida que
va más allá de lo que es meramente material, de lo que es meramente humano, de lo que podemos palpar, tocar. Y esto, digamos, tiene sus matices. Sin embargo, esa espiritualidad cristiana, esa acción del Espíritu Santo, hace que nosotros nos vayamos configurando cada día más con Cristo. Es lo que descubrió Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Él estaba segurísimo de que estaba persiguiendo a unos que estaban corrompiendo la doctrina judaica. Sin embargo, se encuentra con una voz que le llama, le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces él queda impactado y ¿quién eres, Señor? Soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Pero Saulo no estaba persiguiendo a Jesús Nazareno en su manera de accionar. Era aquello que se llamaban cristianos. Fue en Antioquía donde por primera vez se le llamó cristiano a los que seguían este nuevo camino. Bueno, pues entonces es esa identificación con Cristo, configurarnos con Cristo eh, por medio de la acción del Espíritu Santo. Y así vamos descubriendo que la espiritualidad cristiana, reitero, es una como es uno el llamado a la santidad. Y la espiritualidad cristiana, que les reitero, es una llamada a la santidad, se manifiesta de diversas maneras a lo largo del tiempo. Los primeros cristianos vivieron un tipo de espiritualidad, ¿verdad? Eran asiduos, esa como visión que habían tenido de Jesucristo, Redentor, Hijo del Padre, Redentor, que se sacrificó, que envió el Espíritu Santo, les hizo a ellos tener un mismo pensar, un mismo sentir, donde nadie tenía, llamaba suyo lo que tenía, sino que era una fraternidad, una comunión inmensa y profunda. También nosotros podemos ver que la espiritualidad cristiana también se manifiesta según el estado de vida, ya sea un laico, un sacerdote, un religioso. Es más, hasta en la Biblia, en la redacción, a esos hombres y mujeres que Dios llamó para que plasmaran lo que él les iba revelando, se manifiesta según el estado de vida. No es igual el que escribe siendo agricultor o cultivador de higo como Amós o pastor como eran la mayoría de los profetas, a como escribía el sacerdote. El lenguaje sacerdotal conlleva una, una especialización, una manera, ya digamos, más refinada de decir las cosas. Por eso, cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos el relato de la creación, vamos a encontrar varias expresiones, varias maneras y modos de expresar esto. ¿Por qué? No es que se contradigan, es que depende quién la haya escrito, si un sacerdote, si un laico, si un agricultor. También encontramos la espiritualidad cristiana según las dedicaciones fundamentales de la vida contemplativa, esa vida de aquellos hombres y mujeres, unos se fueron al desierto, a veces como protesta a los que se vivía en la sociedad, en los pueblos donde estaban, eh, otros porque querían encontrarse con ese Dios creador, con ese Padre amoroso, otros en la vida misionera, otros en esa vida apostólica, en la vida familiar, en fin. También se puede mirar la espiritualidad según las escuelas y los momentos. La escuela benedictina, que gracias a Dios ha sido una de las escuelas que ha podido dentro de la espiritualidad guardar todos los manuales de los distintos hombres y mujeres, los que han ido escribiendo. Está la escuela franciscana, la escuela ignaciana, la escuela vicentina. En fin, hay también escuelas por países. En este caso, por ejemplo, se habla de la escuela de espiritualidad francesa o la escuela de espiritualidad española. Y en fin, todo ello, como ustedes pueden ver, nos habla de un pulular de expresiones dentro de la espiritualidad cristiana, que como digo, todas se fijan en Jesucristo, siguen a Jesucristo y el objetivo es llegar a la santidad. Ahora bien, ¿qué nos revela todo esto? Toda esta expresión, toda esta efusión que hay ahí. Bueno, que el Espíritu es rico y suscita en la iglesia diversidad de carismas y dones, como dirá San Pablo, pero tenemos un mismo Dios, un mismo Señor.
un bautismo. Entonces, toda la riqueza que esa manifestación de Dios en su Hijo y en la fusión del Espíritu Santo se manifiesta en los carismas, en la vivencia de la espiritualidad, en esas diversas espiritualidades, que es una sola, tiene un solo tronco, que es Jesús. Son ramas. Cuando hablamos de escuela benedictina, de los contemplativos, de los misioneros, cuando hablamos de aquellos que laicos que se consagran, religiosos, sacerdotes, estamos hablando de una misma espiritualidad con diversos matices. Entonces, todo esto, vuelvo y repito, nos revela la riqueza que el Espíritu suscita en la iglesia. Ese Espíritu que bulle, que fluye, que siempre está actuando. Y nos manifiesta también cómo hay diversidad de dones en la iglesia. Cada uno de nosotros ha recibido un don y cada uno tiene que ser buen administrador de ese don que Dios ha puesto en ti para que produzca el 5, el 10, el 15, el 30, el 60, el tanto por ciento que el Señor da. Ahora, y paso a la tercera parte, ¿dónde podemos nosotros situar al movimiento de Cursillo de Cristiandad? Bueno, el movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento de evangelización cuyos miembros se sienten llamados al apostolado. La misión de la iglesia es evangelizar. Jesús nos dice en el capítulo 28 de San Mateo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y San Pablo dirá, ay de mí si no evangelizo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, recibimos la triple misión del Hijo de Dios. La misma encomienda que el Padre le dio al Hijo, nosotros en el bautismo lo recibimos. Ser sacerdote, profeta y reyes. Sacerdote, profetas y pastores. Entonces, el movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento de evangelización cuyos miembros se sienten llamados al apostolado. Se sienten llamados al apostolado, se sienten ese imperativo de ponerse a disposición del Señor con los dones, con los talentos que les ha dado, ha puesto en cada uno. Y así, desde esa misión, nuestro carisma, nuestra historia, desde ahí se han de articular los elementos de nuestra espiritualidad. Es decir, que todo lo que nosotros hemos visto de las diversas espiritualidades, manifestaciones, según el estado de vida, según la época, según la consagración, pues todo eso ahora nos sitúa a nosotros dentro de ese llamado que el Señor nos ha hecho al apostolado, a evangelizar. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos propios de nuestra espiritualidad como movimiento? Podemos identificar así al vuelo de pájaro 4. Jesucristo, la gracia, la fe y la iglesia. Nuestra espiritualidad se articula dentro de estos 4 elementos principalmente. Jesucristo porque es el eje de nuestra vida. Todo lo que nosotros realizamos tiene que girar en torno a Jesucristo. Él debe ser el centro y el eje de nuestra vida. ¿Por qué? Porque reconocemos que el amor de Dios manifestado en Él, en Jesucristo, es lo máximo que Dios nos ha podido dar. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para salvar. Miren qué amor nos ha tenido el Padre que nos ha llamado en el Hijo. Y eso dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 3. Y San Pablo nos recordará que en él nosotros fuimos elegidos para ser santos e inmaculados en el amor. Somos coherederos con él. En el Hijo nosotros heredamos. Entonces, nuestra espiritualidad tiene como centro principal a Cristo Jesús. Todo cuanto hacemos se inspira y gira en él. En él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, Cristo es el centro de nuestra espiritualidad. Por eso le llamamos el hermano mayor. Por eso Cristo está en todo lo que hacemos. Por eso Cristo y yo somos mayoría aplastante. Es en Cristo donde nosotros realizamos ese encuentro con Dios Padre en el Espíritu. Y de esta manera, la vida cristiana es la vida nueva que resulta del encuentro con Cristo. Ustedes leen Ideas Fundamentales número 98 y van a encontrar también esto de una manera amplia
y explicada. Por lo tanto, aquí pudiéramos nosotros tener presente la siguiente pregunta. ¿Qué haría aquí y ahora Cristo? Todo miembro del movimiento de Concilio de Cristiandad, teniendo presente que Cristo es el eje y el centro de nuestra espiritualidad, tiene que hacerse esta pregunta. Cuando voy a servir al pobre, cuando me encuentro con el hermano, cuando voy al apostolado, cuando estoy en la oración, cuando estoy en la hora apostólica, donde quiera que esté, ¿qué haría aquí y ahora Cristo? Es una pregunta que tiene que estar siempre y en todo momento en nuestra mente y en nuestro corazón para responder desde ahí. Segundo elemento de nuestra espiritualidad, la gracia, que es un don de Dios. Es la gracia, es por la gracia de Dios que nos salvamos. Y ese don de Dios, que es la gracia, don de Dios en Cristo, que se ofrece a cada persona para vivir la comunión con Él. Esa comunión que, fíjense, que va más allá de estar al lado. Judas, por ejemplo, estuvo siempre con Jesús y los 12, pero no estaba en comunión con Él. No estaba en comunión. Sin embargo, la comunión implica ese entrar en las entrañas del mismo Señor. Es poder recostar como Juan nuestra cabeza en su pecho para sentir los latidos del Maestro. Es la gracia la que realiza la conversión sincera, profunda y de corazón. Esa conversión que va siempre creciendo, inicia, pero va siempre creciendo, va siempre expandiéndose, va siempre buscando más. Y eso es gracia. Dios nos creó por pura gracia. Dios nos salva por su gracia, pero pide nuestro consentimiento. Pues la gracia no anula nuestra libertad. Y eso es importante. Esa gracia de Dios que lo invade, que lo penetra, que lo recrea todo. Entonces esa gracia es la que nos da a nosotros la vida en el Espíritu. Así que Jesucristo, primer constitutivo de nuestra espiritualidad. Segundo, la gracia. Tercero, la fe, que es la certeza de lo que se cree, el cumplimiento de las promesas. También la fe es un don de Dios. Se nos da en el bautismo como semilla y tenemos que irla regando para que esa semilla pueda germinar, pueda brotar y pueda dar el fruto. Es la fe la que nos hace caminar con certeza en medio de las tinieblas. Es la fe como una respuesta del ser humano a Dios que se ha revelado, que se ha manifestado en Cristo. Podemos decir, es el sí existencial de la persona a Dios. Es decir, es esa confianza, es esa respuesta de amor, es esa acogida al plan de Dios para con cada uno, que se traduce en ese seguimiento, en ese vivir en comunión, en comunidad, en nuestra convivencia. Caminamos en comunión con nuestra participación, siendo corresponsables de la tarea evangelizadora. Entonces, la fe, que es un don de Dios, también es una respuesta de cada uno de nosotros, pero una respuesta desde lo más profundo de ti, que entraña todo tu ser, toda tu persona hacia Dios. Por lo tanto, Jesucristo, la gracia, la fe. Y todo esto no se vive en el aire, no se vive en el espacio, sino en la comunidad de creyentes, que es la iglesia. El Vaticano II nos dirá que la iglesia es sacramento universal de salvación. Sacramento universal de salvación. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde se encuentra a Cristo y en Cristo nos encontramos con el Padre y el Espíritu Santo. Quien viene a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. Y quien me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. Lógicamente decimos, el encuentro con Cristo, la vida en gracia y la fe no se viven en el aire, sino en lo concreto que es la iglesia. Si ustedes toman el libro de Ideas Fundamentales, de los números 289 al 315, nosotros vamos a ver cómo se nos habla ahí de la iglesia como sacramento universal de salvación, el papel nuestro como laicos en la iglesia, nuestra dignidad de laicos, los movimientos, cómo participan también de esa dignidad y cómo participan de la iglesia. Y el movimiento de Concilio de Cristiandad es un movimiento eclesial, eminentemente eclesial. Y podemos ahí nosotros distinguir al menos 5 criterios de nuestra eclesialidad: vocación a la santidad,
confesar nuestra fe católica siempre y en todo momento, no avergonzarnos de manifestar que somos católicos, dar ese testimonio de comunión con el Papa, con los obispos, con los cohermanos dentro de la iglesia. Cuarta cosa, cuarto elemento, criterio de eclesialidad, ir siempre con el fin de la iglesia, ese fin que Jesús le dio de evangelizar. Y por último, tener en ese criterio de eclesialidad, tener nosotros ese compromiso con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora, por ejemplo, en nuestro país estamos embarcados en una campaña política para distintos puestos en el Congreso y presidencial. Laicos que me preguntan, digo, no, usted participe en la política, no se la deje a aquellos que son bandoleros. Usted es de iglesia, usted es una persona, una mujer o un hombre de fe, participe en la política para que adecente la política, para que después no digamos nosotros que entonces aquellos fueron electos y salieron malos, ¿no? Entonces participe usted en la política. Puebla también nos lo recordaba, los números 200 y algo, 232 creo, decía Puebla que la política es asunto de los seglares, de los laicos, no de los eclesiásticos. Por lo tanto, nosotros orientamos, no decirle vote por fulano o mengano, pero darle criterios para eso. Entonces, nuestro compromiso de eclesialidad es transformar el mundo, es transformar el mundo. Lo que yo vivo en la quietud de la iglesia, en el templo, en mi casa, en mi hogar, tengo que manifestarlo en la calle, en mi trabajo y en mis relaciones con los demás. La iglesia también es cuerpo místico de Cristo, sacramento universal de salvación. Y esto porque Jesús mismo lo expresó así. Él fundó la iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y prometió estar, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que atemos en la tierra, Él lo considera atado en el cielo también, y lo mismo quien desate. Y quien a ustedes les recibe, a mí me recibe. Y no solo a mí, sino a aquel a que me envió. Por lo tanto, eh, todo esto nos invita a nosotros a vivir estos elementos propios de nuestro movimiento dentro de nuestra espiritualidad. Cristo como centro, el recibimiento de la gracia, nuestra fe que se debe manifestar desde todo lo que somos, tenemos, poner en Cristo, y por último en iglesia, en comunión. Ahora bien, esta espiritualidad del movimiento se manifiesta, se pone en evidencia en el amor que ponemos en la liturgia, en la vivencia de los sacramentos, es decir, nuestra espiritualidad se vive celebrando los sacramentos, confesando la fe de la iglesia, amando a la bienaventurada Virgen María, venerando a los santos, cultivando nuestra vida de oración, empeñándonos en el trabajo, coordinando la acción caritativa y la acción social de la iglesia y en el apostolado. La tarea es grande, es inmensa, pero contamos con la gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, liturgia, espiritualidad, apostolado se encuentran en la vida de todo cristiano y debe poderse vivir y debe poder vivirse de manera integrada gracias a la caridad de Cristo que nos urge a la misión y a la contemplación. Y esto supone vivir nuestra espiritualidad desde lo fundamental cristiano, es decir, desde un triple encuentro contigo mismo, con Cristo y con nosotros. Segundo, en un proceso de conversión que tiene que ser consciente, creciente y compartido. Fíjense, son tres eh, acciones interesantes. Un proceso de conversión. Hay gente que dice, yo me convertí y ya. No, la conversión tiene un inicio, pero tiene que ir creciendo. No, no puede ser una conversión y decir que ya, estoy convertido del todo. No, eso sería vanidad y no así. Entonces, nuestra experiencia, nuestra amistad con Cristo, en nuestro encuentro con Él, es en ese triple encuentro conmigo mismo, con Cristo y con nosotros, en una conversión consciente, creciente y compartida, porque en el movimiento lo vivimos, en la iglesia lo vivimos. Y esta experiencia que se desarrolla es en torno a, primero, una amistad con Cristo. ¿Y cómo desarrollamos la amistad con Cristo? Por la oración,
por la frecuencia de los sacramentos, sobre todo la reconciliación y la Eucaristía, por la palabra de Dios, meditar, leerla, meditarla, orarla. Esa experiencia de ese proceso de conversión creciente, consciente, creciente y compartido, se mira también y se vive en torno a la comunidad de hermanos, y la comunidad es lo que nos va a dar a nosotros ese calor, nos va a ayudar a mantenernos siempre unidos, a mantenernos siempre en esa vivencia, en ese renovar lo que ya hemos adquirido, lo que ya se nos ha dado, ¿verdad? Cuando uno se aleja de la comunidad, uno se enfría. Cuando nos vamos a las reuniones de grupo, cuando no participamos de las ultraellas, entonces empieza a olvidarse y ese cuarto día se queda atrás, y toda la vivencia que tuvimos en esos 3 días del cursillo, pues se van apagando, se va apagando. Es como esa velita que se va consumiendo, consumiendo, y si no se renueva, pues se apaga. Y tercero, esa experiencia en torno a la amistad con Cristo, a la comunidad de hermanos, se desarrolla también en la responsabilidad apostólica. Esto es importante. El compromiso que hayamos hecho, pues siempre hay que ponerlo en práctica, hay que ponerlo de manifiesto, pedirle al Señor que nos dé esa gracia para ponerlo en práctica. De manera que, volviendo a lo que hemos dicho, el movimiento de Cursillo de Cristiandad nace, surge en la iglesia, como han surgido otros movimientos apostólicos, por una necesidad concreta, para una tarea propia, como respuesta a una situación o necesidad de la iglesia y de los hombres de hoy. El hombre en sentido general, hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, nace en la iglesia, es un movimiento eclesial que surge por una necesidad concreta: el apostolado, la evangelización. Ay de mí si no evangelizo, el Señor nos ha enviado a evangelizar, y ay de mí si no cumplo esa tarea. Responde a esa necesidad de la iglesia y del mundo. Y como dice Ideas Fundamentales, en el número 93, a esto llamamos carisma. Y el carisma es dar esa respuesta a una necesidad desde una óptica específica. Muchos pueden ver la misma situación. Hoy día estamos contemplando, desafortunadamente, cómo se abren tantos frentes y conflictos bélicos. Sin embargo, cada uno lo ve desde una situación diferente. Ya decía el poeta: nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. O como diría un matemático, ¿de cuántas maneras usted me puede sumar dos números que le den 10? Se puede, hay cantidad de números que sumados te dan 10, pero eso, lo que quiero decir es la óptica, la visión, que por distintos caminos se va y se llega. Dar respuesta a una necesidad desde una óptica específica. Y vuelvo y repito, esto llamamos carisma, que hay que tenerlo en cuenta. Es un don de Dios como respuesta a una necesidad que hay. He escuchado el clamor de mi pueblo y he decidido bajar a liberarlo, le dijo a Moisés, capítulo 3 del libro del Éxodo. A nosotros nos ha dicho: he visto la necesidad del apostolado y he hecho surgir el movimiento del Cursillo de Cristiandad. Ahora, eso, ¿cómo lo vivimos nosotros? Ya lo hemos dicho. Desde una manera, desde una visión general, desde una visión, digamos, desde la óptica y mirada de cómo lo miraría Cristo. Por eso la pregunta: ¿qué haría aquí y ahora Cristo? ¿Cómo miraría a este? ¿Cómo miró a Zaqueo? ¿Cómo miró a la mujer que le llevaron en flagrante adulterio? ¿Cómo miró al joven rico? En fin, todos esos detalles. Por eso esa visión global, esa visión que tuvo Jesús del ser humano, de su dignidad. Y esto todo articulado eh, de una manera que nos lleve a vivir de una manera coherente nuestra fe, que nos lleve a dar una respuesta coherente de nuestra fe, que nos lleve a dar una respuesta coherente de nuestro amor a Dios y al prójimo. Por eso todo eso se traduce en una vida, en una manera concreta y coherente de vivir. Y el fundamento de esta espiritualidad está, como ya hemos dicho, en esa revelación de Dios Padre en Cristo Jesús y en esa efusión del Espíritu Santo. Entonces, la espiritualidad del movimiento de Cursillo de Cristiandad, pues es vivir, mirar el mundo desde la óptica de Cristo, vivirla de una manera que articulada, y que esto te lleve a ti a vivir tu compromiso bautismal, te lleve te lleve a ti a vivir
y a poner en práctica eso que el Señor quiere, el apostolado, el evangelizar. La iglesia con nosotros como movimiento tiene aquí digamos, una pléyade de hombres y mujeres valerosos, entusiastas, alegres, que quieren siempre ponerse a disposición del evangelio. Y un sacerdote, un obispo, en una parroquia, en una diócesis, se va a dar cuenta que el movimiento no solamente tiene esa comunión a nivel universal, sino también a nivel diocesano y a nivel particular en tu parroquia. Por lo tanto, ahí vivimos nuestra espiritualidad. Hay otros movimientos que también participan, que también colaboran, que también realizan su tarea, pero nosotros tenemos nuestra manera propia de hacer. Esa evangelización, teniendo a Cristo como centro, contando con la gracia del Señor, viviendo y pronunciando nuestra fe en comunidad, en iglesia, en comunión. Y esto es lo que prácticamente quería compartirles. Y por eso de ahí a mí me surgen por lo menos dos tipos de preguntas para que pudiéramos quizás compartir, si no en este foro, pues que la puedan tener presente. Y la primera es, ¿pudieras identificar otros aspectos importantes dentro de nuestra espiritualidad como movimiento de cursillos? ¿Pudieras identificar otros aspectos importantes dentro de nuestra espiritualidad? Yo he mencionado 4, pero ¿identificas algún otro? ¿Crees que es necesario, importante? ¿Algún rasgo de nuestro movimiento dentro de la espiritualidad? La alegría, el gozo, el, 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 la generosidad, en fin, todo eso que podemos nosotros vivir. Y otra preguntita sería la siguiente. Los miembros del movimiento de cursillo de cristiandad en tu país, en tu región, tienen presente estos aspectos de nuestra espiritualidad. Ahora, ¿cuáles considera que se deben acentuar o fortalecer de estos aspectos propios de nuestra espiritualidad? Allí donde tú vives, allí en el movimiento, cómo se está desarrollando, cómo está caminando, como todo esto, ¿cuál de esos crees que se debe acentuar o fortalecer para bien de, de, de nuestro movimiento y para bien de la iglesia que nos ha acogido como movimiento eclesial? Y nada más, hermano, de colores. Monseñor Faustino, bueno, pues si nos da su oración final y bendición. En este año, toda la iglesia se prepara mediante la oración para el jubileo del 2025. Aquel concilio de Nicea, que fue muy significativo para toda la iglesia, y el Santo Padre nos invita a que miremos y tengamos presente la oración que el mismo Jesús nos enseñó, de manera que seamos hombres y mujeres orantes y nos preparemos así para ese gran jubileo. Así que les invito a que realicemos juntos, concluyendo este encuentro, la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que Padre estás en el nuestro que cielo, estás en el cielo, santificado sea tu santificado nombre. sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a esa Madre María que nos ama y que nos protege con su manto protector, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Y que esa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y nos acompañe siempre. Amén. Feliz noche para todos y de colores.